El Premi Científico-Tècnic que organitza l'Ajuntament d'Algemesí compleix la seva 10a edició i es consolida com un dels més importants del panorama de la investigació científica a la Comunitat Valenciana. Enguany s'han presentat 21 treballs a concurs. El jurat ha decidit atorgar per unanimitat el primer premi, valorant en 5.000 euros a la investigadora Marta Moreno Torres pel seu treball sobre el dany hepàtic induït per medicaments a través de la metabolòmica. Básicamente nosotros nos hemos enfocado en estudiar una enfermedad que se llama daño hepático inducido por medicamentos. Es una enfermedad poco frecuente que sucede cuando te tomas un fármaco a una dosis terapéutica, pues te genera un daño. A la mayoría de la población no le genera este daño, pero hay ciertas personas que sí. Entonces lo que nosotros hemos intentado es mejorar las técnicas de diagnóstico y de pronóstico de esta enfermedad. Y para ello hemos utilizado una disciplina que se llama metabolómica. Se basa en utilizar una tecnología muy avanzada, se llama espectrometría de masas, pero básicamente el objetivo es analizar pequeñas sustancias que tienes en tu cuerpo que te permitan identificar esa enfermedad y cómo puedes diagnosticarla y cómo puedes usar esas sustancias para ver la evolución, básicamente. Sí, pues yo soy investigadora Ramón y Cajal, estoy contratada por el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina, pero pertenezco a una unidad mixta entre el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y la Universidad de Valencia. Concretamente la unidad mixta se llama Unidad de Patología Experimental. Me parece estupendo, creo que es muy loable que lleve este premio realizándose durante 19 ediciones, independientemente de los gobiernos que han pasado por aquí. Creo que es muy importante para nosotros que alguien valore realmente nuestro trabajo, que se nos reconozca y ojalá más ayuntamientos tomaran nota y hicieran este tipo de iniciativas como la que se está realizando en una ciudad como Algemesí. Marta és investigadora Ramón y Cajal i desenvolupa la seva tasca a la Universitat de València i l'Hospital de la Fe. Bueno, en primer lugar, quería felicitar al Ayuntamiento de Algemesí por llevar ya 19 ediciones de este premio. Creo que es algo loable a mencionar, que a lo largo de estos años habéis sido capaces de mantener esta edición y agradeceros que hayáis considerado mi propuesta para ser ganadora de la edición de este año. Pues voy a pasar a hablar un poquito sobre mi proyecto, que tiene como título La metabolómica como una disciplina innovadora para anticipar la toxicidad hepática causada por medicamentos. Pues bueno, todos sabéis que, digamos, el cuerpo es como una fábrica que está constantemente en funcionamiento para mantener nuestro cuerpo en las condiciones más saludables posibles. Pues el hígado, dentro de esa fábrica, sería como el gerente principal. Se encarga de procesar todo lo que incorporamos en nuestro cuerpo, incluyendo los fármacos que tomamos cuando queremos tratar una determinada patología. Pero además de ser como el gerente principal, el hígado es un órgano también considerablemente complicado. Y hay circunstancias que son raras, poco frecuentes, pero que se pueden producir, que se genera un tipo de daño hepático inducido por fármacos o DILI por sus siglas en inglés. Esta patología es complicada, pero sobre todo es complicada porque es muy difícil de diagnosticar. ¿Y por qué es difícil de diagnosticar? Porque si excluimos la mayoría de los casos intrínsecos que se deben por una sobredosis de paracetamol, la mayoría de esta enfermedad se da por que se consideran casos idiosincráticos, es decir, que no se comporta de la misma manera en todos los casos. Es decir, cada cuerpo actúa de una manera, tiene una reacción única ante un tratamiento farmacológico. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que nosotros somos muy variables. Existe una gran variabilidad interindividual como consecuencia de múltiples factores. Estamos expuestos a diferentes contaminantes ambientales. Tenemos un consumo de alcohol diferente, una microbiota diferente como consecuencia también de la dieta. Sufrimos comorbilidades diferentes y además tenemos los factores intrínsecos característicos de cada huésped, la edad, el sexo, la etnia, así como nuestra genética. Entonces, cuando nos sometemos a un tratamiento farmacológico, todos estos factores tendrán un impacto en cómo nuestro hígado metaboliza y excreta esos fármacos y que en algunos casos puede dar lugar a una serie de eventos celulares que generan este tipo de daño hepático. Pues bien, como os he dicho, es una patología difícil de diagnosticar. Diagnosticar el DILI es casi como buscar una aguja en un pajar y encima con una lupa rota, ¿vale? Es complejo porque no disponemos de herramientas precisas que nos permitan conocer el origen o qué está produciendo ese tipo de daño, ¿vale? Esto es un problema no solo para el paciente
que está infradiagnosticado o está mal diagnosticado, sino que también supone un problema para la industria farmacéutica, ya que el daño hepático inducido por fármacos es una de las principales causas de fracaso en el desarrollo de medicamentos en distintas etapas. Esto, por lo tanto, tiene una implicación muy grande a nivel económico para la industria farmacéutica y, sobre todo, para las expectativas de aquellos pacientes que están esperando el desarrollo de una terapia para tratar su patología. Y, además, no nos tenemos que olvidar que, aunque es una patología poco frecuente, tiene un impacto en la salud muy severo. De hecho, contribuyen aproximadamente un 12% de todos los casos de insuficiencia hepática aguda. Esto puede dar lugar a complicaciones muy graves e incluso pues poner en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, todas estas evidencias lo que hacen simplemente es poner de manifiesto la necesidad que hay de desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico y de prevención de este tipo de patología. Y ahí es donde entra la metabolómica. Entonces, ¿qué es la metabolómica? Pues la metabolómica es una disciplina científica que estudia los metabolitos presentes en un sistema biológico en un momento dado. Si seguimos con la idea de que, bueno, básicamente, ¿os acordáis que os había dicho de que el hígado se encargaba de procesar los fármacos y los convertía en moléculas o sustancias pequeñas? Pues la metabolómica sería como el detective que se encarga de estudiar estas sustancias pequeñas, ¿vale? Que se llaman metabolitos, para entender qué está pasando en nuestro organismo, que en el contexto del DILI sería entender cómo esos metabolitos pueden estar afectando a la función hepática. Pues la metabolómica usa de unas herramientas como una tecnología avanzada, como es la espectrometría de masas, ¿vale? Que se encarga de buscar esos perfiles de metabolitos o un patrón metabólico que nos ayude a predecir, digamos, la enfermedad. Básicamente esto sería como la escena de un crimen en el que tendremos que ir buscando las pistas, que en este caso la escena del crimen sería nuestro cuerpo. Pero llevar a cabo un estudio metabólico con éxito es como una maratón con múltiples obstáculos, ¿vale? Es un proceso muy largo que abarca muchas etapas, desde la recogida de las muestras, el procesamiento, la fase analítica, el análisis de datos, ¿vale? Y tenemos complicaciones en cada una de las etapas. Todas estas limitaciones lo que han hecho es que hasta el momento no hayan datos consolidados ni reproducibles y que todos los estudios que se hayan hecho hasta ahora en metabolómica en DILI realmente no se han podido llevar a la práctica clínica. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo era abordar estos desafíos y sobrepasar estos obstáculos. Entonces, en esa hipótesis de que nosotros estamos utilizando la metabolómica para buscar esas pistas de daño hepático inducido por medicamentos, hemos abordado 4 desafíos. El primero ha consistido en generar datos de mejor calidad y que sean mucho más reproducibles y consistentes. El segundo, hemos hecho herramientas de análisis de datos que lo que nos ha permitido es como tener una visión global de lo que está pasando realmente en nuestro organismo. Es como que no vamos a ver simplemente las pistas, sino que vamos a unirlas para tener una visión del caso. En tercer lugar, hemos intentado identificar los mecanismos de toxicidad. Es decir, buscar cuáles son las alteraciones moleculares que hay detrás de cada tratamiento farmacológico. Y por último, también hemos aplicado la metabolómica al caso de pacientes en el que hemos obtenido muestras de plasma de pacientes con DILI y hemos identificado esas sustancias pequeñas o biomarcadores que nos han permitido no solo diagnosticar la enfermedad, sino también clasificarla en diferentes tipos de subclases, determinar la gravedad de la enfermedad en los pacientes. Los hemos utilizado para monitorizar la progresión y también para predecir la evolución. Toda esa información es muy importante para los médicos porque favorece hacer como un tratamiento mucho más personalizado. Y ahora bien, imaginaros que también fuésemos capaces de acceder a un trocito de hígado de un paciente de DILI, que lo cogiéramos, nos lo lleváramos al laboratorio y lo pudiéramos examinar detenidamente. Esto sería ideal porque podríamos acceder a las células de ese paciente con DILI que tiene unas características propias. ¿Vale? Podríamos testar in vitro en el laboratorio una batería de fármacos y poder determinar cuál ha sido el fármaco causal de la patología y podríamos también comparar las células de ese paciente con células de un paciente sano y ver qué hay de diferente en ellos que está generando esa susceptibilidad. Pero esto también es complejo porque no podemos acceder fácilmente a la biopsia hepática de un paciente. Es un procedimiento invasivo, es de riesgo y, por lo tanto, tiene unas consideraciones éticas que no puedes realizarlas a no ser que haya una toxicidad de mucha gravedad. Pues bien, existe una alternativa
que es muy prometedora, que es lo que se denomina reprogramación de células somáticas. ¿Y en qué consiste? Pues que los investigadores podemos coger células de la piel, de la grasa o de la orina y reprogramarlas a hepatocitos. Entonces, estas células reprogramadas mantienen las características iniciales de ese paciente con esa idiosincrasia y nos permite obtener células hepáticas de una manera mucho más sencilla porque el resto de células son mucho más accesibles. Pero ¿cuál era la limitación que había hasta el momento? Que esas células que se estaban reprogramando a hepatocitos no sabíamos realmente cuán hepáticas eran, ¿vale? Hasta ahora las herramientas que se estaban utilizando para determinar cómo de hepáticas eran un poquito pobres. Entonces nosotros hemos implementado la metabolómica para establecer una puntuación que nos dijera cómo o cuánto de hepáticas son. Esto es muy relevante porque los investigadores también pueden utilizar esta puntuación para ver si su protocolo de reprogramación es adecuado y cómo optimizarlo, ¿vale? Con la finalidad de que al final puedan tener esas células hepáticas con las características del paciente y poder utilizarlas in vitro para generar un modelo de DILI. Pues bien, los resultados que he presentado en este proyecto pues abarcan múltiples estrategias, van desde experimentos in vitro hasta el desarrollo de herramientas de análisis de datos, hasta ensayos clínicos, pero todos van enfocados pues, a mejorar la comprensión del DILI y a implementar la metabolómica en la toxicología. Creemos que los resultados mostrados demuestran el potencial de la metabolómica para mejorar el diagnóstico y el pronóstico del DILI, que es aplicable para el tratamiento de los pacientes actuales y que a corto plazo puede mejorar mucho el diagnóstico de la enfermedad y también el desarrollo de los fármacos. Y no tenemos ninguna duda que complementar esta, digamos, metabolómica global con otras disciplinas del área, como las que aparecen aquí, metabolómica de célula única o fluxómica, va a mejorar mucho, digamos, la visión de estas patologías que son multifactoriales y complejas, como es el caso de la hepatotoxicidad idiosincrática de la que os he estado hablando hoy. Y nada, ya finalmente simplemente decir, bueno, agradecer a todas las agencias financiadoras que han financiado mi trabajo a lo largo de estos años, nuevamente al Ayuntamiento del Algemesí por el apoyo a los investigadores y por haberme otorgado el honor de recibir el premio. No me quería olvidar del resto de miembros de la Unidad de Patología Experimental en la que trabajo y que han colaborado en este trabajo. Nada en investigación se hace solo, todo es trabajo de equipo y su participación ha sido imprescindible. Y por último, felicitar al resto de los premiados en esta edición. He escuchado todas vuestras propuestas, han sido maravillosas y súper interesantes, así que enhorabuena a todos y gracias a la audiencia por vuestra atención. D'altra banda, el Premi de la Ribera a l'excel·lència d'investigadors nascuts a la Ribera del Xúquer per un valor de 1.500 euros ha sigut concedit a Joan Borràs Ferrís pel seu projecte Mòdules causats basats en l'espai latent per l'aprenentatge científic a la indústria 4.0. Joan Borràs és algemesinenc, però actualment es troba a Canadà. En el seu lloc va replegar el premi el director de la tesi doctoral, Alberto Ferrer. Bon dia a tots. Soc Joan Borràs i en primer lloc voldria agrair a l'Ajuntament d'Algemesí i al jurat per convocar i participar en aquests premis. Sent moltíssim no estar ahí en Algemesí, no estar en el poble, però he preparat aquesta presentació per explicar el treball. També agrair al professor Alberto Ferrer per estar ahí present. Aquest treball se centra en els models causals basats en l'espai latent per a l'aprenentatge científic a la indústria 4.0. I vaig explicar aquesta contribució mitjançant un exemple que és de rellevància industrial. En aquest exemple tenim un procés on tenim matèria prima caracteritzada per les seues propietats. I després tenim un altre espai relacionat amb la qualitat del producte final. En aquest cas podríem estar interessats en un ús passiu. És a dir, tenim lots de matèria prima i anem a utilitzar un model per a predir la qualitat final. Necessitem un model predictiu que tinga en compte l'associació de l'espai X de la matèria prima amb l'espai Y de la qualitat. Però aquest no és el nostre cas. En el nostre cas, volem, donada les especificacions o toleràncies en la qualitat, volem realitzar la inversió d'aquest model en el seu ús actiu per a predir una finestra de la matèria prima que garantisca la qualitat del producte final.
Aquesta finestra es coneix com les especificacions de matèria prima o el seu espai de disseny. I necessitem models explicatius que expliquen la causalitat de l'espai X a l'espai Y. Aquests models es poden construir utilitzant primers principis, coneixement a priori del procés, o realitzant experiments. Però què passa en la indústria 4.0? Passa que tenim moltíssima informació històrica, moltíssimes dades històriques que són genials per a construir models predictius. Però si mirem a la caixa dels primers principis, els experiments, està buida, perquè en aquest context tan complex és molt difícil modelar tot el que està passant en coneixement a priori o realitzar experiments. I és complicat obtindre aquests models explicatius. Però seria tentador dir, podríem utilitzar aquesta informació històrica que tant abunda per a construir els models explicatius? Segons l'advertència del professor Box, no és possible l'espai original de les variables. No podem inferir causalitat utilitzant dades històriques. Però hi ha una idea més recent del professor McGregor que ens comenta que és possible fer-ho a través de les variables latents. Però què són les variables latents? Les variables latents són unes noves variables, un espai reduït que connecta l'espai de la matèria prima i l'espai de la qualitat. I en aquest espai podem inferir causalitat per ser un espai reduït que té en compte l'estructura de correlació del passat. Això vol dir que som capaços d'explicar com un canvi en X afecta a la qualitat? Per supost que no, perquè això vol dir inferir causalitat en l'espai original. El que vol dir és que som capaços d'explicar com un canvi en l'espai latent afecta als dos espais. Utilitzant aquesta idea, anem a definir les especificacions de la matèria prima, però primer anem a fer-ho en l'espai latent. Tenim així una especificació per a una variable qualitat del producte final i anem a invertir el nostre model definint així les especificacions en l'espai latent. I després, ja que aquest model connecta els dos espais, podem anar a l'espai original definint l'espai de disseny. Aquesta idea ens permet reduir el preu de la matèria prima per haver definit les especificacions de forma rigorosa i presentarem aquesta contribució ja publicada en la revista Chemolab. Però no ens quedarem així, harem un pas més enllà. Sabem que si acceptem lots que cauen dins d'aquesta finestra, esperarem bona qualitat. Però què passa si acceptem més variabilitat en la matèria prima? Que aquesta variabilitat extra ens transferirà a l'espai de la qualitat, donant lloc a mala qualitat. I això no ho volem. Ara bé, tenim noves variables, tenim més variables, aquelles variables del procés que podem manipular i que també afecten a la qualitat. Sí que seria genial si poguérem manipular-les de forma intel·ligent per compensar aquesta variabilitat extra i que no afectara a la qualitat. Per això seria possible ampliar l'espai de disseny de la matèria prima. Proposarem integrar aquest bloc en l'espai latent, el que ens va permetre augmentar l'espai de disseny en l'espai latent i, per tant, en l'espai original, reduint així també el cost de la matèria prima. Aquesta nova idea es va presentar en un nou article també en la revista Chemolab. Això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i que tingueu un molt bon dia. Per a la categoria d'investigació emergent per a autors entre 22 i 26 anys, el jurat ha decidit premiar dos treballs valorats en 1.500 euros cadascun. El d'Andrea Amaro Pérez, titulat Estudi i mesura de l'eficàcia de l'escut electromagnètic de materials plàstics en la freqüència 5G sub 6 MHz. Primero que todo, buenas tardes. Antes que nada, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Algemesí por el premio, primero, y por reconocer el trabajo que hacen los jóvenes investigadores, lo que hacemos en este caso, porque me parece que es muy importante y muy necesario. Se pasa solo. Bueno, pues en este caso mi trabajo final de máster, que es lo que presento, tiene como título, como han dicho, Estudio y medida de la efectividad de apantallamiento electromagnético de materiales plásticos en el rango de frecuencias 5G sub 6 GHz.
Entonces, aunque el título es muy largo y el campo creo que es bastante poco conocido, os voy a intentar poner en contexto de la mejor manera posible. Entonces, todos sabemos que actualmente hay cada vez pues, más dispositivos electrónicos que están conectados entre sí y que interactúan entre sí. Y esto, bueno, no sé si habéis oído hablar del IoT o Internet of Things, pero básicamente es que ahora hasta las lavadoras llevan Wi-Fi. Pues este hecho de que cada vez haya más dispositivos y que estén continuamente comunicándose hace que se produzca un fenómeno que en el campo de la ingeniería electrónica, que en este caso pues es mi campo, que se conoce como interferencias electromagnéticas. Entonces, igual que estas interferencias pueden afectar a un teléfono móvil o un ordenador, reloj inteligente, lo que sea, también pueden afectar a la electrónica interna de la batería de un coche eléctrico o de una moto eléctrica. En estos últimos años se han reportado incluso casos de explosiones de baterías debido a estas interferencias y esto pues es un tema que requiere cierta atención. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Una de las principales causas son estas interferencias causadas a estas baterías por los dispositivos que se comunican entre sí en el rango de frecuencias que se conoce como 5G, ¿vale? Como el que funcionan los teléfonos móviles. Entonces, para conocer un poco más estas interferencias, se tiene que conocer un parámetro que se conoce como efectividad de apantallamiento. La efectividad de apantallamiento a mí me gusta definirla como cómo de bien protege un material frente a estas interferencias. Entonces, yo siempre digo que os lo imaginéis como si fuese una capa protectora o un escudo que ayuda a mantener las interferencias pues, dentro o fuera, según lo que nos interese proteger. Entonces, el estudio de la eficacia de apantallamiento o la efectividad de apantallamiento en el panorama actual con estas nuevas frecuencias del 5G, que se conoce muy poco de ellas, cada vez más, y además de nuevos materiales que se están desarrollando en el ámbito de la automoción, que están basados en nuevos materiales plásticos, etcétera, pues es algo muy novedoso. Y el hecho de que sea muy novedoso implica que no haya un método estandarizado para poder medir la eficacia de apantallamiento. Y ahí es donde entro yo. Para estudiar un poco más este tema surgió un proyecto, que es el proyecto Smart 5G, que es en el que trabajo actualmente. Este es un proyecto de líneas estratégicas que está financiado, en el que trabajan pues, diferentes empresas colaboradoras, entre las que se encuentra la Universitat de Valencia, que es el organismo al que yo pertenezco. Entonces, en este proyecto lo que se propone es una innovadora carcasa de batería que está basada en estos nuevos materiales plásticos, que sean reutilizables, que sean reciclables, a los que además se les han añadido dos tipos de partículas que son novedosas. Unas partículas hacen que el material sea ignífugo, que es una característica que no es propia de un material plástico, y que además otra partícula que le da la capacidad de apantallar frente a esas interferencias. Entonces, mi trabajo final de máster se desarrolló en el marco de este proyecto y mi papel principal fue investigar acerca de desarrollar y poner en marcha o implementar un método que fuera capaz de medir estas interferencias en este nuevo rango de frecuencias y a base de estos nuevos materiales. Entonces, bueno, pues para este proyecto está ya en la recta final, termina justo este año, llevamos casi 4 años trabajando en esto y bueno, pues me hace ilusión, la verdad, comentar un poco los objetivos que hemos cumplido y sobre todo pues, los que más me atañen a mí. Primero de todo, pues que se ha conseguido desarrollar un material sostenible, reciclable e ignífugo que además tiene la capacidad de apantallar estas interferencias y proteger la electrónica interna de la batería para que no le afecten. Además, pues que el método de medida que se desarrolló en mi trabajo final de máster pues se ha implementado, se está utilizando en el proyecto y además está en vías de ser incluido en una guía de caracterización de materiales planares del estándar de IEcubo. Y luego, pues por último, comentar que donde está el proyecto actualmente es que se está trabajando en la carcasa final de la batería con los resultados que se obtuvieron también pues, en mi trabajo final de máster que ayudaron pues, a identificar qué material era más óptimo para hacer lo que es la forma de la carcasa y estamos esperando a que nos lo envíen de vuelta para volver a medirlo y ver que efectivamente pues, obtenemos lo que esperamos que sí. Así que, bueno, espero haber esclarecido un poco este título tan largo y de nuevo, pues muchas gracias a todos. També s'ha premiat el treball de Raquel Araiz Chapa, planificador de rutes amb dades de monitoratge ambiental.
Es un planificador de rutas con datos de contaminación ambiental. O sea, básicamente es parecido a un Google Maps, pero te enseña la ruta con menor exposición a la contaminación. Entonces es para reducir todas estas enfermedades que están asociadas a la contaminación atmosférica hoy en día y para hacer pues, que todas estas personas que ya tienen riesgo puedan salir a la calle sin tener estos síntomas tan graves cuando llegan a casa de esta exposición prolongada. Bueno, en realidad yo me gradué el año pasado y bueno, esto viene en contexto del trabajo de fin de grado, lo desarrollé en la Universidad de Valencia con dos tutores, la verdad que geniales, los voy a mencionar. Son Santiago Segura y... Jaume Segura y Santiago Felici. Y nada, la verdad, pues que me propusieron ellos el tema y me llamó mucho la atención y al final pues lo fui desarrollando y la verdad que me pareció súper interesante y una herramienta con la verdad que bastante potencial de posible salida al mercado para ayudar a la calidad de vida de los ciudadanos. Pues la verdad que lo primero que no me lo esperaba, pero me parece una gran ayuda a los jóvenes, sobre todo pues porque todos estos proyectos conllevan mucho tiempo, también incluso a veces dinero y es una manera de incentivar a que por lo menos la población pues se meta en todas estas cosas y ayude a solucionar pues los problemas que nos vienen más a futuro pues para mejorar la calidad de vida de todos en general. Raquel Araiz va presentar el seu treball i va destacar que el seu desenvolupament podria convertir-lo en una ferramenta per millorar la vida de gran part de la població. Lo primero de todo, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Algemesí por otorgarme el premio, pero sobre todo por brindarme la oportunidad de dar a conocer este proyecto que creo interesante y con gran potencial de poder ayudar a la sociedad a mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, el proyecto que he desarrollado fue con marco del TFG, el trabajo de fin de grado, que terminé el año pasado en Ciencia de Datos, y trata de un planificador de rutas con datos de contaminación ambiental. Entonces, bueno, para ponernos un poco al día, hoy en día la contaminación se ha convertido en uno de los desafíos ambientales más relevantes de la sociedad actual y esto se debe sobre todo a que afecta a millones de personas y que tiene un impacto muy negativo en la salud y en el medio ambiente. El aumento de la conciencia en la sociedad sí que ha impulsado la formulación de leyes y de políticas ambientales para mejorar esta calidad del aire y aunque se ha conseguido, esta no llega a equipararse a la de los estándares de la establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, para ponernos un poco en situación del impacto que genera esta mala calidad del aire sobre las personas, os voy a enseñar unos datos en pantalla que ofreció la Organización Mundial de la Salud para fijarnos en este impacto que causa sobre la salud respiratoria. Hoy en día, actualmente, un 99% de la población actual respira aire que supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esto provoca millones de enfermedades en todo el mundo y asociadas a esta contaminación del aire. Además, se producen 4 millones de muertes prematuras al año debido a esta contaminación y, además, un tercio de las muertes relacionadas con enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón están asociadas a la contaminación. Y es muy importante saber que si esta calidad del aire se equiparase a la de los estándares ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, se podrían prevenir hasta un 80% de las muertes asociadas a esta contaminación. Entonces, como hemos visto, uno de los impactos... uno de los impactos más significativos de la contaminación está considerado con su relación directa a la salud respiratoria, pero esto es muy perjudicial para todos, pero lo es en realidad más para aquellos grupos vulnerables como lo son las personas mayores, los embarazados, los niños, adultos con enfermedades respiratorias preexistentes o trabajadores al aire libre. Entonces, conscientes de estos riesgos, mi proyecto se enfoca en desarrollar un algoritmo planificador de rutas que sugiera caminos que minimicen esta contaminación. Entonces, ya para resumir, los objetivos del proyecto se centran en la protección de la salud, sobre todo en la respiratoria, y promueven además prácticas sostenibles, proporcionando opciones que permitan a las personas disfrutar de actividades al aire libre, como son correr, pasear, andar en bicicleta, sin preocuparse excesivamente por estos riesgos asociados a la contaminación, sobre todo para aquellas personas de grupos de riesgo. Y al ofrecer rutas más seguras y saludables se busca reducir la exposición prolongada a la contaminación, lo que conlleva una mejora en la calidad de vida y en el bienestar de la sociedad.
Entonces, el proyecto que he desarrollado es un algoritmo de búsqueda diseñado para específicamente determinar la ruta óptima entre dos ubicaciones planteadas por un usuario. Este prioriza la reducción de la contaminación como criterio de optimización de ruta y cabe destacar que hoy en día ninguno de los planificadores de rutas conocidos, como por ejemplo Google Maps, TomTom, son capaces de satisfacer estas necesidades que tienen corredores, ciclistas, peatones para conseguir rutas que minimicen este índice de contaminación. Entonces, bueno, después de aplicar técnicas de limpieza, estandarización de datos, exportación de datos en tiempo real, algoritmos de planificadores de rutas y sobre todo técnicas de interpolación espacial, conseguí desarrollar este algoritmo y lo puse en práctica en el barrio de Burjasot, en Valencia, planteando escenarios de viaje realista entre diferentes ubicaciones de salida y de llegada y diferentes horarios. Destacar que la elección de Burjasot como área de prueba fue porque estaba muy cercano al campus de la universidad y yo vivía allí y entonces era prioritario porque sabía rutas, lugares, sabía calles, establecimientos, entonces me era más fácil buscar todas esas rutas, pero sobre todo la principal fue porque Burjasot contiene una estación de medición de la calidad del aire y además está rodeado por otros barrios que también tienen estas estaciones de calidad del aire, por lo tanto todos los resultados de estas simulaciones tendrían mucha más calidad y serían mucho más realistas y útiles para poder ver si el algoritmo terminaba cumpliendo el objetivo de mejorar esta reducción en la exposición de la contaminación o no. Y bueno, aquí en la pantalla podemos ver un ejemplo de prueba. Es exactamente la misma prueba llevada a cabo en 3 ámbitos, tiene el mismo origen y la misma llegada y está establecida a la misma hora y tenemos el recomendado a personas con asmas, con embarazo y el camino más corto, que es lo que nos daría un planificador de rutas tradicional. Y bueno, coloco las dos porque una de las cosas que caracteriza el proyecto es que prioriza ciertos gases contaminantes sobre otros dependiendo de la particularidad de la persona. Es decir, después de un estudio me di cuenta que los gases nocivos no siempre tienen la misma importancia sobre una persona con una condición particular que con otra. Entonces he llevado a cabo estos 2 casos, las personas con asma y las personas con embarazo, y por lo tanto esto permite adaptar la ruta de manera mucho más precisa y optimiza la protección de la salud de una forma más particular hacia el usuario. Y ahora sí, bueno, después de realizar las pruebas hice un análisis comparativo en el que miré la diferencia, examiné la longitud de la ruta y también el aumento de la distancia entre la diferencia entre la respuesta que daba el algoritmo y la respuesta que daría un planificador de rutas tradicional, que es el que busca la ruta más corta. Y bueno, es muy importante tener en cuenta que esta diferencia entre la ruta más saludable y la que da un planificador de rutas tradicional tiene mucho que ver con el origen y la salida y el destino, seleccionados. Pero bueno, en el estudio se puede confirmar que el algoritmo logra reducir la exposición al aire contaminado en un 18,72% en los casos de las personas que tienen asma, produciendo un 9,27% de aumento de la distancia, y en los casos de embarazo lo reducen un 16,91%, aumentando la distancia en un 10,32%. Por ende, se demuestra que el sistema de planificación de rutas es capaz de lograr reducir esta exposición a la contaminación en las rutas, y estos resultados respaldan la efectividad del método y sin imponer un aumento de la distancia significativo, que eso es muy importante. Y además, bueno, es destacable conocer que el tiempo medio de ejecución del algoritmo dura unos 25 segundos, lo que es algo importante para que sea una herramienta con posible salida al mercado, ya que es idealmente una respuesta en tiempo real, más o menos. Y bueno, ya en general podemos decir que los resultados son favorables, en línea con los objetivos que hemos planteado al principio. Y ya por último, decir que este trabajo yo creo que tiene bastante potencial, aunque también tiene muchas posibilidades de mejora, y voy a comentaros las 3 que creo así más importantes, que son
La primera de ellas sería implementar este algoritmo en una aplicación web o en una aplicación móvil para poder brindar la oportunidad a todo el mundo de que lo pueda utilizar y se pueda beneficiar de esta mejora y además, sobre todo, obtener comentarios constructivos para poder mejorarlo. La otra sería extender la zona de aplicación más allá de Burjasot, siempre que se disponga de los datos necesarios para su implementación, ya que es muy necesario que las ciudades tengan estas estaciones de medición de calidad del aire para poder llevar a cabo el trabajo. Y así podríamos hacer que mucha más gente se beneficiara de este desarrollo. Y ya por último, podríamos implementar el algoritmo con adición de rutas con detección de polen, lo que complementaría los resultados y daría una línea extendida a la aplicación de alergias para ayudar a abordar una preocupación adicional en la calidad de vida de los usuarios y les brindaría además rutas más completas y personalizadas. Y ahora sí, muchas gracias por la atención prestada a todos. Espero que os haya parecido también tan interesante como me lo parece a mí y si tenéis cualquier duda podéis contactarme o hablarme. Finalment, els 4 accessis premiats en 500 euros cadascun han sigut atorgats als treballs de Manuel Souto Salom, Patrice Gómez Marquès, Francisco José Martínez Martínez i Francisco Gonei Gómez. L'acte del lliurament del premi va comptar amb la presència de l'alcalde de la ciutat, José Javier Sánchez, el subdirector general de Ciència i Investigació, Jorge Miguel Moncholi, i la regidora de Cultura, Carmina Gómez. Algemesí és capdavantera en molts aspectes culturals i tradicionals, però indubtablement pel seu compromís amb el reconeixement del treball dels més joves. Això queda reflexat en els premis literaris, el Premi de Pintura i també en el que ens porta avui, els Premis Cientificotècnics. Este Ajuntament porta 19 anys distingint el treball, l'esforç i la dedicació de joves investigadors universitaris valencians com una forma de contribuir al desenvolupament de la ciència a la Comunitat Valenciana. Un incentiu per a la dedicació perquè l'esforç ha de tindre alguna recompensa i en aquest cas el té en forma de reconeixement. Perquè són persones que treballen pensant en el futur, no sols en el seu futur, sinó en el futur del benestar de tots, que es preocupen per avançar la societat a través de les seues investigacions. Si parlem d'investigadors, ha d'aparèixer la paraula vocació, perquè tots som conscients que aquesta professió no és precisament molt valorada econòmicament, però la vocació suplix altres carències i és el combustible que ajuda a avançar. En primer lloc, vull expressar el meu agraïment als autors i les autores de tots els treballs que s'han presentat a aquesta nova edició del certamen. Unes propostes de gran qualitat que demostren l'alt nivell que ha aconseguit aquesta convocatòria, ja plenament consolidada després d'haver aconseguit arribar a la 19ª edició. En segon lloc, vull donar l'enhorabona a totes les persones que heu rebut els premis. Desitgem que la concessió del guardó, a més de posar en valor la qualitat del treball, servisca d'espenta per tal de perseverar en el camí de la investigació. Durant les 19 edicions anteriors d'aquests premis, el Algemesí es converteix en una plataforma per a mostrar la creativitat dels seus joves investigadors i també d'altres joves investigadors d'altres llocs, i en un exemple perquè mostra la implicació modèlica d'una administració local en la promoció de la ciència i la investigació científico-tècnica. Este event de caràcter anual celebra els aconseguiments assenyalats dels premiats en les dues categories d'investigador consolidat i d'investigadors nascuts en la Ribera del Xúquer i incorpora exemplarment la categoria rellevant dels treballs que han rebut una menció honorífica, la qual cosa li dona més amplitud. Els guardons que heu rebut no solament reconeixen els resultats finals de les persones que l'heu rebut, sinó també el treball ardu, la vostra passió i també, cal no oblidar-ho, la dedicació i recolzament de les vostres famílies, dels vostres pares i mares, que segurament tenen una part de responsabilitat en haver-vos inculcat l'amor al treball ben fet, el valor de l'esforç i el sacrifici. Estos guardons constitueixen a més una ocasió per aprendre per a tots i totes, per als que estem ací, per als que no l'hem rebut el guardó, ja que ens proporcionen l'oportunitat de conèixer històries d'esforç, d'il·lusió, les de cadascuna de les trajectòries que hi ha al darrere dels premis que haveu rebut.
Els premis posen el focus damunt d'elles i les il·luminen, diguem-ho així. Darrere de cada història hi ha un ensenyament per a tots nosaltres sobre com poden fer-se contribucions substancials i valuoses al bé comú, també de caràcter personal, perquè mostren com pot construir-se una vida significativa, coronada per l'èxit, ja que, amb independència de quines siguin les vostres trajectòries posteriors, que seran bones, l'èxit ja l'heu aconseguit, sens dubte. També estigueren present part del jurat, com ara José Vicente Castell Ripoll, de la FE i la Facultat de Medicina de la Universitat de València, Salut Botella Grau, professora de Biotecnologia a la Universitat Politècnica de València, i Jaume Segura, professor d'Informàtica a la Universitat de València. Durant quasi 2 dècades, esta convocatòria ha anat consolidant el seu prestigi gràcies al treball conjunt amb les universitats públiques valencianes, l'Institut d'Investigació Sanitari de la FE i el CSIC-UPV. Un altre valor fonamental és la constitució d'un prestigiós jurat format per professors i investigadors professionals en les matèries que competen als treballs presentats.